Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy usamos el sistema de patronaje del Corte de Oro para confeccionar una blusa con las mangas en capa. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. El mes pasado te contaba el sistema de patronaje, el Corte de Oro, que existe desde hace décadas, pero yo lo acababa de descubrir. He seguido utilizándolo en algunas prendas y hoy vamos a usarlo de nuevo para hacer esta blusa con manga de capas muy original. Pero antes quiero contestar a las consultas más frecuentes que me han llegado a raíz de ese vídeo y que son sobre el sistema de patronaje, el Corte de Oro. Me preguntáis, ¿hay patrones para todos? Sí, en el libro se incluyen 280 patrones y hay tanto para señora como para niño como para caballero. Si visitas su página web puedes ver los patrones incluidos en el libro, pero además puedes comprar suplementos tanto de niño, de caballero y nuevos suplementos de ropa de señora que son trimestrales. ¿Hasta qué talla se incluyen los patrones? Este manual incluye patrones para un contorno de pecho o de cadera de hasta 130 centímetros. La versión XL incluye patrones que van desde 130 hasta 170 centímetros de contorno de pecho o de cadera. Además, en el manual encontrarás patrones indicados para personas especialmente delgadas o un poco más corpulentas. ¿Cómo se puede solamente con dos medidas, contorno de pecho y contorno de cadera, hacer un patrón y que nos siente bien o que le siente bien a todos los cuerpos? Bueno, este sistema está basado en la proporción áurea, pero como no todos tenemos los cuerpos perfectamente proporcionados y hay personas más altas y más bajas, el sistema incluye una técnica para que puedas alargar o acortar los patrones. Cada pieza de cada patrón incluye una crucecita que marca el punto por el cual se puede alargar o acortar una pieza. En este punto se traza una línea paralela con la cintura y ahí se puede cortar el patrón, como te digo, para alargarlo o acortarlo. ¿Se pueden modificar los patrones? Sí, como cualquier otro patrón. Tú eliges el patrón que quieras hacer, lo sacas en papel y a partir de ahí haces las modificaciones que quieras. Y una vez que hemos sacado el patrón en papel, ¿hay indicaciones sobre cómo coser y unir las piezas? Sí, sí las hay. Este sistema de patronaje tiene un índice de símbolos y ahí vas a ver las letras que identifican cada pieza del patrón. Para unirlas hay que seguir sencillamente el orden alfabético. ¿Qué cantidad de tela necesito para cada patrón? Bueno, pues el sistema de patronaje del Corte de Oro indica en cada patrón la cantidad de tela que vas a emplear para sacar ese modelo. Todas estas cuestiones y alguna más están recogidas en el libro que recibes cuando compras el Corte de Oro. Yo te recomiendo que leas esta parte porque ahí se desgranan todas estas preguntas con un poquito más de detalle y te ayudan a que puedas manejar mejor el sistema. Y ahora vamos a la práctica, vamos a sacar ese patrón de blusa de manga de capa que te decía y vas a ver cómo funciona este sistema. Si no has visto el vídeo anterior al que he hecho referencia antes, te lo dejo enlazado en la casilla de información porque me parece interesante que le eches un vistazo. Vamos ya, manos a la tela. El patrón que vamos a realizar hoy lo he sacado del suplemento número 319 y es esta blusa. Es una blusa con mangas de capa, también se llaman mangas de mariposa, no sé si tú conoces algún otro nombre y si es así déjamelo en comentarios. Bueno, pues esta es la blusa que vamos a realizar. Aquí detrás tenemos las piezas, el delantero que está marcado con la A, la B corresponde a la pieza de la espalda y luego tenemos las tres piezas que forman cada una de las mangas. La cantidad de tela que necesitamos para hacer este modelo viene indicada aquí abajo, 1,85 de una tela que tenga 1,50 de ancho. La tela que voy a utilizar es esta viscosa que, como ves, tiene una caída muy bonita. Vamos a empezar con la pieza más grande de la manga. He doblado, como ves, el patrón en miniatura para que no nos despiste y lo vamos a colocar en el centro de nuestro papel de patrón. El papel de patrón lo he colocado, como en el vídeo anterior, sobre una base de poliestileno, una especie de corcho, y lo fijo aquí en su sitio clavando la chincheta en la crucecita justo ahí en el centro. Como te conté en el vídeo anterior, vamos a necesitar dos medidas.
la medida del contorno de pecho y la medida del contorno de cadera. La medida del contorno de pecho la aplicamos en la escala especial para todos los puntos que quedan por encima de la cintura. Buscamos aquí el contorno de pecho, colocamos la chincheta en su sitio y luego la colocamos en el centro de la crucecita de esta pieza del patrón. Y ahora se trata de ir buscando cada uno de los puntos y marcándolos en la cinta métrica. Vamos a empezar por aquí abajo. Aquí nos marca 41, alineamos la escala especial con ese punto y buscamos el número 41 en nuestra cinta métrica. Aquí lo tenemos. Volvemos al patrón en miniatura y el siguiente punto es el número 33. Alineamos la escala especial y buscamos el número 33 en la cinta métrica. Vamos haciendo esto con todos los puntos que tenemos en el patrón en miniatura. 29,5 es la próxima medida. Si te interesa este sistema de patronaje, te invito a ver el vídeo anterior que hicimos sobre el mismo. Te lo dejo enlazado en la casilla de información. Nos venimos aquí y tenemos que marcar 19. Alineamos la escala especial y buscamos el número 19 en la cinta métrica. El siguiente punto, 15. $17,5 y ya estamos en la copa de la manga. En este punto que acabamos de marcar vemos en el patrón en miniatura que empieza un fruncido, así que voy a poner aquí la señal de fruncido para saber que a partir de este punto, cuando estemos sacando el patrón en tela, tenemos que fruncir. Y así vamos repitiendo el proceso hasta trasladar al papel de patrón todos los puntos que vienen señalados en el patrón en miniatura. Hemos terminado de marcar todos los puntos de esta pieza del patrón y ahora vamos a unirlos. Para unir los puntos nos ayudamos de estas reglas que también puedes adquirir en la web del Corte de Oro. Marcamos el patrón con la letra que nos figura aquí, que es la letra E, que identifica la manga. Dibujamos también la flecha que indica el hilo de la tela y marcamos cuál es la pieza que se une con el delantero. Está marcado en el patrón con una V, tal y como se indica en el cuadro de símbolos, V delantero de la manga. Separamos el papel de patrón de la tabla de corcho y recortamos. En el canal de YouTube del Corte de Oro tienes más vídeos para ver cómo funciona este sistema de patronaje. Te lo dejo enlazado en la casilla de información. Las otras dos piezas de la manga las hemos sacado de la misma manera. Vamos ahora con la espalda. Esta plancha de poliestireno la compré en un almacén de materiales de construcción, por si te sirve. Si no quieres estropear el patrón por doblarlo de esta manera, puedes hacer una fotocopia cuando necesites usarlo. Lo colocamos en el centro de nuestro papel de patrón, buscamos en la escala especial nuestro contorno de pecho, situamos ahí la chincheta y la hacemos coincidir con la cruz que tiene la pieza del patrón. Con esta medida marcamos los puntos que hay desde la línea de la cintura hacia arriba y buscamos el primer punto que encontramos desde la línea de la cintura hacia arriba, 27,5. Alineamos la escala especial con ese número y buscamos 27,5 en la cinta métrica. El siguiente punto indica 26. Movemos la escala, buscamos el 26 en la cinta métrica y marcamos ahí. Siguiente punto, 27,5. Seguimos y ahora marcamos 25,5. 18,5 y ya estamos entrando en la sisa de la espalda. Movemos a 12,5, que es lo que nos indica el patrón en miniatura, y marcamos ahí. El siguiente punto, 10. Buscamos el 10 en la cinta métrica y marcamos. Bajamos hasta el último punto de la sisa que nos indica 14. Marcamos ahí. Los siguientes puntos que nos quedan por marcar están por debajo de la línea de la cintura, así que tenemos que cambiar la chincheta y colocarla en el agujerito que hay al lado de la medida de nuestro contorno de cadera. La volvemos a poner en su sitio y marcamos la medida indicada.
Y por último, este punto nos indica 39, situamos la escala especial alineada con ese número y marcamos la medida de 39 en nuestro patrón. Retiramos el patrón en miniatura y unimos todos los puntos. Marcamos en el patrón donde tenemos esa cruz que nos permitirá alargar o acortar el talle dependiendo de cómo nos quede el patrón sobre el cuerpo. Marcamos la pieza con la letra B que corresponde a la espalda y marcamos también el hilo de la tela. Unimos los puntos del patrón ayudándonos de las reglas. Aquí tendríamos el hombro, el escote de la espalda, la sisa. Voy a marcar la línea de la cintura. En el patrón en miniatura nos indica que en el centro de la espalda va una cremallera de 15 centímetros. Marcamos aquí esos 15 centímetros y marcamos también la vista del escote trasero. En el patrón nos indica que hay una vista donde se coloca la cremallera, así que la dibujamos también sobre nuestro patrón. Y solo nos queda cortar. El patrón del delantero lo trazamos exactamente igual. Y ya tenemos listas las 5 piezas que conforman el patrón de esta blusa con manga de capa. Me quedo confeccionando la blusa y al final del vídeo te enseño cómo me ha quedado. Bueno, pues añadiendo los márgenes de costura y probándome primero el patrón sobre el cuerpo para verificar que todo está bien y que no tengo que hacer ninguna modificación, voy a sacar estas piezas del patrón en tela y voy a coser esta blusa que al final del vídeo te enseño cómo ha quedado. Te recuerdo que tienes más información sobre este sistema de patronaje en el enlace que hemos compartido contigo en la casilla de información del vídeo. Ahí puedes enviar tus consultas sobre el sistema y también puedes comprarlos si te apetece. Si te ha resultado útil este vídeo e interesante el tema que hemos tocado hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y TikTok. Nuestra cuenta es @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.